Buenos días para todas. Este video vamos a comenzar a trabajar cada una de las civilizaciones más importantes de la época precolombina. Vamos a arrancar geográficamente desde Norteamérica hasta llegar al Cono Sur. En este video en particular vamos a trabajar dos de las principales de América del Norte, los Cherokee y la civilización Apache. Empecemos. Cherokee escrito de diferentes maneras, es un grupo indígena norteamericano que se va a habituar en los territorios de lo que conocemos hoy en día como Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia, en el sudeste de Estados Unidos. Esta civilización fue transformada en el siglo XVI con la llegada de los británicos y con su posterioridad fue transformado y se ubicaron netamente en la península y en la meseta de Oklahoma. Los Cherokee son un pueblo que quiere decir en su lengua origen 5 tribus. No obstante, también otros historiadores hablan que Cherokee, pronunciado en lengua autóctona, se pronuncia Yalagawí. Que también tiene que ver con una forma de reconocerse desde todo lo que tiene que ver con un vocablo que se refiere que viven en las cuevas. Quiere decir que entonces podemos reconocer dos posibilidades de decir de dónde viene este nombre Cherokee, o 5 tribus o personas que viven en la cueva. Los Cherokees entonces fueron una tribu indígena que vivía en el sureste de Estados Unidos. Los Cherokees empezaron a existir cuando la edad de hielo terminó. Los Cherokees han existido por 11.000 años. En el siglo XIX, los Cherokees fueron una de las 5 tribus que fueron civilizadas. En cuanto a sus costumbres, podemos ver la conexión y el respeto por la naturaleza. Cada año tenían festivales de maíz donde celebraban la cosecha y la conexión con la madre naturaleza. Por otro lado, también podemos darnos cuenta de los diferentes juegos que tenían en conjunción a todo el proceso de siembras y de agricultura que cada uno de ellos profesaba. Por otro lado, los hombres iban a cazar, mientras que las mujeres cultivaban y cosechaban los cultivos por la conexión de estas con la naturaleza. Sin embargo, cabe mencionar que en estas civilizaciones no había una división de trabajos por cuestiones de género, sino por tareas que iban asignadas por las deidades. Así pues, en cuanto a sus creencias, podemos reconocer que los Cherokees creían en un gran espíritu o un gran creador. Ellos no eran politeístas. En sus leyendas, los Cherokees creen que Selú era la madre del maíz, la madre de todas las personas. De esta manera, también ellos reconocen la numerología como un ejercicio de conexión. Por una parte, el número 4 representa los 4 puntos cardinales: norte, oriente, occidente, sur. El número 7, por otro lado, representa, aparte de estos mismos puntos, arriba, abajo y el centro. 7 también va a representar los clanes y todas las civilizaciones. Los Cherokee fueron disminuidos después de todas las invasiones británicas. Finalmente, el presidente Andrew Jackson pasó el acta de remoción de la India, que ordenó el movimiento de todos los indios al oeste. El Cherokee fueron conducidos y desarmados de sus armas y de su cultura, después de que ellos fueran forzados en el éxodo en algo que se llamó el Camino de la Lágrima, en el que iban a morir grandes cantidades. Así, después del Camino de las Lágrimas,
se instauraron finalmente en el estado de Carolina del Norte. Hoy en día todavía se conserva una parte de la tradición de los cherokees. Entre estos vamos a encontrar 7 clanes. Estos 7 clanes que aún existen en la civilización americana son los cherokees de pelo largo, los cherokees azules, los lobos, los papa salvaje, los ciervos, los bird o los pájaros, y finalmente los pintura. Estos clanes se mantienen en Georgia y Tennessee. Todos pertenecientes a Carolina del Norte. Aquí, entonces, fueron una de las civilizaciones más importantes en la historia americana. Son considerados como la civilización con más avances culturales y sociales de la historia de los pueblos nativos en Estados Unidos. Ha sido tanta su influencia hoy en día que incluso la ascendencia cherokee ha transportado todo el proceso de civilización, incluso ha llegado hasta ser parte de famosos cantantes, como lo podemos reconocer con Cher y con diferentes artistas, y por otro lado con diferentes gobernadores que mantienen la herencia cherokee como un ejercicio libre en la Constitución de Estados Unidos. Incluso en la cultura popular inspiraron la película Pocahontas. Y por otro lado, en cuanto a sus artesanías, vamos a ver cómo los ojos de Dios, los atrapasueños, las flautas van a permitir que todo el ejercicio vaya llevando por todas nuestras civilizaciones. Cabe mencionar como dato curioso que los atrapasueños son toda la herencia cultural que viene desde los nómadas de Eurasia. Quiere decir que vamos a encontrar estos artefactos desde del Norteamérica hasta el Cono Sur. Entre sus costumbres también podemos reconocer las festividades fúnebres, donde se lava el cuerpo y se perfuma con aceite de lavanda. El cuerpo se envuelve entonces en una sábana blanca y se coloca en su ataúd. Luego se colocó una pluma de águila, donde los cherokees van a tener la capacidad de reconocerse nuevamente y volver a la madre naturaleza. Ahí el chamán o el sacerdote de la profenda que va a ofrecer todo a la madre naturaleza va a sumergir en el río 7 veces el cuerpo, donde las personas, usualmente en números múltiplos de 7, como ya les dije, la numerología era importante para ellos, va a permitir que todo esto genere las energías vinculantes con la Pachamama y la naturaleza. Finalmente, después de sumergirlo, se va a enterrar en el suelo donde él va a crecer y se va a convertir en un ejemplo hacia la civilización. Usualmente ahí al lado se ofrece tabaco, granos santificados y también árboles para esa reconexión con la naturaleza. En cuanto a la vestimenta, los hombres vestían taparrabos de piel de venados que subían por las piernas y se amarraban la cadera. Los extremos de la piel normalmente colgaban hasta las rodillas adelante y atrás del cuerpo. Por otro lado, las mujeres cherokees usaban vestidos de piel de venado que llegaban a la mitad de los muslos. Los vestidos tenían un cinturón tejido a mano en la cintura. También se ataban una bufanda de piel de ciervo alrededor de sus cuellos que se metían por el escote. Debajo había una falda tejida de hilo de cáñamo que comenzaba en la cintura y tenía el mismo tamaño del vestido. Los jefes de paz del clan iban a utilizar siempre cabello largo, vestían túnica completamente hecha de plumas blancas y un cinturón de piel blanca, taparrabo, ligas, polainas y mocasines. Para complementar el elaborado traje, se ponían un gorro de piel de nutria que estaba cubierto con piel blanca y plumas.
Por otro lado, en cuanto a idioma, era una lengua polisintética. ¿Qué quiere decir esto? Que cada palabra va a estar separada por sílabas. Y esas sílabas, cada una va a generar un concepto. Es decir, si utilizáramos la palabra idioma como una palabra cherokee, idioma, al separarlo por sílabas, cada una va a tener una connotación. Asimismo, el orden de las frases va a tener siempre un sujeto, va a tener un objeto, va a tener un verbo que va a generar una oración. Es un idioma un poco más complejo. En la actualidad, los cherokees cuentan con una civilización de 317.000 habitantes, más de 8.000 empleados y una variedad de empresas tribales con una industria, en particular sobre todo de textiles y siembras. Son protegidos actualmente por la ley federal y en un complejo de Oklahoma como una capital cherokee. Por otro lado, 1.5 millones de habitantes empleados de herencia cherokee son reconocidos como una fuerza de trabajo en Estados Unidos, formando hoy en día lo que se convoca como una nueva nación cherokee que lucha por pertenecer al tiempo y no perderse en la actualidad de una civilización moderna. Por otro lado, también vamos a hablar de la civilización y la cultura apalache. Los apalache fueron una civilización que se ubicó en Norteamérica y en el norte de México, especialmente en los territorios de hoy en día Nuevo México y Texas. Eran pescadores, agricultores y cazadores. Esta civilización tenía una tradición fuertemente considerada desde la familia como el pilar de la civilización, formándose entonces como una civilización netamente matriarcal. Quiere decir que las mujeres eran las lideresas de estas civilizaciones. Apache, entonces, quiere decir enemigo. Este nombre viene de toda la civilización y la cultura española. Quiere decir que ellos le colocaron este nombre por el miedo y por la capacidad que ellos tenían de insurrectarse. Era una civilización bastante guerrera. Pero este nombre de enemigo viene desde el concepto de las civilizaciones antiguas llamada Apachú, ya que las civilizaciones que ya estaban antes de la llegada de los Apalache consideraron a los apaches como invasores. Como les digo, fue una civilización bastante guerrerista. Eso se marcó desde las diferentes formas en que los apalaches defendieron tenazmente sus territorios, así asegurándose por otro lugar suministros y alimentos, también nómadas, y saquearon diferentes asentamientos humanos. Entre estos, también conquistaron una parte de la civilización. Se asentaron en lo que conocemos hoy en día como Arizona, Nuevo México, Texas, Sonora, Chihuahua, Coahuila y una parte del Canadá. Otras teorías también sugieren que el nombre del pueblo tiene que ver con la manera en que estos hacían sus diferentes casas para la protección en contra de las batallas y otras tribus. En cuanto a la familia, como ya les dije, eran matriarcales, es decir, cada familia tenía su propia vivienda y varias de ellas se formaban en grupo, donde la mujer era quien comandaba la casta y comandaba la familia. El divorcio existiría siempre y cuando el marido era cruel o fuera vago. Los parientes de la mujer podían expulsarle del grupo, ya que ella era quien debía proteger toda la casta y toda la familia. Eran las personas más importantes de la civilización apache. Las viviendas
iban a ser variables de acuerdo al lugar y al asentamiento de que ellos consideraran que era importante. Se van a conocer este tipo de viviendas como tipi, las cuales estaban hechas de malezas y de diferentes materiales como telas, paja, que iba a servir de resguardo, y estos mismos materiales iban a servir para las diferentes confecciones de cestería, es decir, los que llamamos vulgarmente como canastos. Esta civilización en particular jamás se instauró como otras civilizaciones cerca a las orillas de los ríos o en las cuencas o en las montañas como las otras que hemos visto. Estas civilizaciones en particular se asentaban donde consideraran que podían generar, especialmente en las llanuras, y poder así generar diferentes conceptos, y al ser una tribu nómada podía levantar su tipi e irse a otro lugar. Era una civilización bastante nómada, pescadores y cazadores. Sus alimentos favoritos eran el antílope, los bisontes y los venados. No obstante, en cuanto a la vestimenta, los hombres visten calzoncillos que adornan con pedazos de hoja de lata triangulares o rectangulares para que suenen al bailar. Se pintan la cara, llevan una corona de plumas de aves y traen un arco al que le incrustan flechas y que utilizan en batallas. Las mujeres, por otro lado, visten unas enaguas de gamuza muy cortas, hasta medio muslo. Los zapatos son unas botas que llegan hasta los muslos y utilizan el cabello recogido hasta los hombros y atados con correas. Algunas de ellas utilizan el cabello hasta la cintura. Los hombres aprenderían a cazar a una edad temprana, mientras que las mujeres y los niños recolectaban frutas de cactus y bayas. Los cazadores apaches cazaban búfalos, osos, coyotes, zorros, pavos salvajes, liebres, pumas y ciervos. Ellos no cazaban peces, serpientes o perros porque creían que estos animales eran impuros. Sin embargo, en todo el proceso de pescar, no quiere decir que ellos jamás comiesen pescado, sino también utilizaban en la pesca animales salvajes como los cocodrilos o las babillas. En cuanto al trabajo, el peso de la recolección, que era lo más importante para la civilización apache, era una tarea netamente de las mujeres por toda la organización social de ellos. Por otro lado, entonces, la caza era un trabajo de hombres, pero las que se encargaban de organizar las pieles para las vestimentas, para los tipis o para todo el proceso que ellas importaran, lo hacían ellas. Sin embargo, los hombres solo podían ayudarlas siempre y cuando estas piezas eran más grandes y pesadas, ya que ellos se consideraban que no eran puros para poder trabajar estos materiales. En cuanto a la religión, los apalaches tenían diferentes rituales variados. Estos rituales variados tenían que ver con danzas, hacia el amanecer enfocadas por hombres y mujeres, y esos bailes estaban enfocados en la cosecha y los cultivos. En estas mismas danzas también se le pedía a la lluvia como un miembro partícipe de la tribu. Esto hacía que para ellos la lluvia era un aliado para todo, la cosecha y el cultivo. En ese mismo aspecto de la religión, para ellos era importante el símbolo del número 4, porque va a representar los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones terrenales, el invierno, el verano, el otoño y la primavera, así como las 4 principales divisiones del día: el amanecer, el día, la noche y el atardecer. No eran una civilización politeísta. Para ellos, sus dioses eran tanto el sol como la lluvia,
como un aliado, pero únicamente el más importante era el sol. También ofrecían para ellos los espíritus de los antepasados que para ellos iban a vagar como parte de la muerte y así poder descansar en paz y cuidar a toda la civilización. Hoy en día los Apalaches se mantienen vivos en diferentes civilizaciones muy pequeñas ubicados en Arizona y en Oklahoma. Y hoy en día se consideran una de las civilizaciones que adoptó el cristianismo como una religión. Los Apalaches, entonces, son una de las pocas civilizaciones americanas que se mantienen en rigor. Sin embargo, a diferencia de los Cherokees, estos no se mantienen como una unidad, parte de un estado o una nación, ya que para ellos no existen las fronteras, no existen las naciones, sino ellos son parte de una tribu, que hoy en día para ellos la tribu es Estados Unidos. En conclusión, estas dos civilizaciones americanas se mantienen hoy en día vigentes. Marcaron entonces todo un escenario después de toda la era del hielo. Fueron una ascendencia desde todo el proceso, desde Eurasia hasta Latinoamérica. Se consideran que estas dos civilizaciones fueron entonces las primeras en poblar Norteamérica y sus descendientes fueron emigrando hacia Centroamérica y hacia el Cono Sur. Poco a poco iremos reconociendo cada una de estas civilizaciones, tanto en América Central, Suramérica y Colombia. Muchas gracias.